Pues les damos la más cordial bienvenida, hermanos, a un domingo más de este curso de evangelismo personal, donde vamos a iniciar la lección número 6. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan, hermanos, el día de hoy, y esperamos poder tener un buen tiempo de edificación en la palabra de Dios mediante este curso. Bien, pues vamos a orar, hermanos, por favor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, por la oportunidad nuevamente, Señor, que nos das de poder estar aquí en una lección más de este curso de evangelismo que deseamos, Señor, que pueda ser de ánimo, de bendición en nuestras vidas y que nos inspire, Señor, tu palabra a poder seguir adelante, siendo testigos de tu bendita palabra, del evangelio de salvación, a aquellas personas que necesitan escucharlo, que necesitan aceptar a Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Ponemos en tus manos a nuestro hermano Marcos y bendícele, ayúdale y úsale, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Pues es un gusto poder volver a verles. Y hoy, hermanos, estamos comenzando la lección número 6. Ya prácticamente estamos perfilándonos al final. La verdad es que me gustaría que pudiésemos terminar esta lección el día de hoy. Pero bueno, si no se pudiera, hermanos, vamos a dejarla a la mitad y el próximo domingo ya la terminaríamos. Pero vamos a ir un poquito rápido, ¿verdad? Para poder avanzar. Lección número 6, hermanos, el evangelismo personal en operación. Así se titula, es la continuación. Hemos estado viendo los grupos que en alguna ocasión ya dividimos, ¿verdad? A las personas en grupos y ahorita nos toca seguir viendo los siguientes grupos a los cuales vamos a estarles hablando de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, nos toca ver el grupo de el objetante. Son personas que normalmente presentan objeciones y son diversas, pero siempre, hermanos, hay una respuesta en la palabra de Dios, lo cual da tranquilidad a nuestros corazones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder presentar defensa de la fe que hay en nosotros? Pues necesitamos, hermanos, estudiar la bendita palabra de Dios. Tenemos que estarla leyendo constantemente. Yo creo firmemente en que si usted puede subrayar su Biblia, hágalo. Hay textos importantes en la palabra de Dios y podemos subrayar la palabra de Dios, incluso hacer anotaciones al pie de página o a un lado, que nos va a ayudar mucho cuando estemos hablando con las personas. Normalmente, hermanos, estemos memorizando. Ya la vez anterior habíamos dejado algunos textos. No vamos a hacer un examen de ellos, pero sí es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tenerlos ya en mente, podamos ya tenerlos memorizados y saber, número uno, la cita donde se encuentra, lo que dice el pasaje, ¿verdad? No faltando a la verdad, sino más bien memoricémoslo con punto y coma, hermanos, porque es importante dar énfasis a la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy nos toca estudiar a este grupo, el objetante. Dice ahí nuestras hojitas, hermanos, la mayoría de objeciones no son originales y todas pueden contestarse con la Biblia. Enumeraremos algunas. Hay mucho más, hermanos, mucho más. Hay infinidad de objeciones, pero vamos a estar viendo nada más algunas. Con referencia, hermanos, a la palabra de Dios y sus doctrinas. Algunas personas van a objetar y van a decir la Biblia está llena de contradicciones. Sin duda, usted y yo hemos escuchado a este tipo de personas, pero ahí viene la contestación probable que nosotros podemos dar. Dice ahí en la contestación nuestro estudio, hermanos, entréguele una Biblia y dígale que le muestre una contradicción. Por lo general no podrá hacerlo, pero esté listo si le muestra una aparente contradicción. Si no pudo mostrar una, muéstrenle que es absurdo criticar un libro que no ha leído. Y vamos, hermanos, ahí a dirigirlos a Primera de Corintios 2:14. Si usted tiene su Biblia,
ayúdeme a buscar este pasaje. Primera a los Corintios, capítulo 2 y verso 14. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice ahí, porque se han de discernir espiritualmente. Por ahí creo hay un micrófono prendido. Si usan, hermanos, silenciar sus micrófonos, sería bueno, ¿verdad? Para poder seguir con la grabación. Gracias, hermanos. Entonces dice ahí que el hombre natural, hermanos, no percibe las cosas que son del espíritu, y por eso va a poner objeciones y va a estar diciendo que la Biblia está llena de aparentes contradicciones, ¿verdad? Para nosotros son aparentes contradicciones, pero todo tiene una razón, todo tiene una respuesta en la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros estudiamos las escrituras, podamos estudiarlas viendo su contexto. El contexto, hermanos, es lo que antecede y precede al texto. De esta manera tenemos todo un conjunto de las escrituras para poder analizarlas y desmentir a las personas que hay supuestas contradicciones en la palabra de Dios. También vamos a encontrar a las personas que dicen que la Biblia es un libro, según ellos, impuro. Bueno, la contestación sería: pregúntele qué quiere decir por impuro. ¿Excita al lector a la impureza de pensamiento, palabra o acción? ¿Despierta el deseo de imitar los hechos o suscita repugnancia o aversión hacia el pecado que describe? La Biblia hace esto último, o sea, hace una aversión hacia el pecado. La Biblia hace esto último y por lo tanto es el más puro de los libros. No es conveniente leer todo el contenido de un libro de medicina en público, pero esa no es razón para decir que es un libro impuro. Habrá gentes, ¿verdad?, que van a estar en contra de lo que la palabra de Dios enseña y van a hacer, hermanos, objeciones hasta a veces irracionales, porque la Biblia, hermanos, es un libro santo. Y bueno, ellos dirán que hay cosas impuras ahí. Bueno, pidámosle a ellos que nos muestre qué cosas impuras menciona la palabra de Dios, y se darán cuenta, hermanos, que no hay absolutamente nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra ahí en Tito capítulo 1 y verso 15. Acompáñenme, hermanos, ahí a Tito capítulo 1 y verso 15, ahí en la palabra de Dios. Tito capítulo 1 y verso 15 dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera. Déjenme llegar ahí. Tito 1:15. Dicen las escrituras de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y eso, hermanos, nos habla de las personas que tienen malos pensamientos, que de alguna manera para ellos todo es impuro, pero dice la Biblia que para los puros todas las cosas son puras. La palabra de Dios, hermanos, es clara, es eficaz, hermanos, para poder decir la verdad, palabra por palabra, de tal manera, hermanos, que esas objeciones quedan por tierra. Pero si eso llegara a suceder cuando estamos hablando con una persona de Cristo, si nos llegan a decir que la palabra de Dios se contradice, entréguele una Biblia en su mano y dígale: muéstrame cuál contradicción hay en la palabra de Dios, o muéstrame una. Pero estemos listos por si muestra alguna. Si hay una persona que dice: no, la palabra de Dios es impura, muéstrele la palabra de Dios y dígale: muéstrame una cosa en la palabra de Dios que es impura. Sin embargo, hagámosle ver su necesidad y su pecado a estas personas y mencionarle pasajes como el que acabo de leer, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que ser firmes cuando estamos hablando con ese tipo de personas que presentan tales objeciones, y que normalmente, hermanos, hay personas que manifiestan objeciones o contradicciones, según ellos, en la palabra de Dios, porque en algún momento, ¿verdad?, en la televisión, en Discovery o en National Geographic o en alguno de estos canales, vieron, por ejemplo, ¿verdad?, que lo que sucedió, por ejemplo, hermanos, en los muros de Jericó,
que según algunos expertos, según ellos, dicen que de pronto la tierra, el sonido o el vocerío de los sacerdotes y de los hombres de guerra y el estruendo de las bocinas emitieron tal eco, ¿verdad? Tal onda sonora, que eso hizo que los muros se derribaran. Pero eso, hermanos, es ilógico. Yo creo firmemente, al igual que usted, que esto fue un milagro de Dios que obró en el pueblo, ¿verdad? Después de dar 7 vueltas, una por día, y el último día dio 7 vueltas y después gritaron. Esto era indicación y era el método de Dios. De hecho, en varones estuvimos viendo, ¿no? Que cuando seguimos los métodos de Dios para la conquista, Dios puede bendecir. Y de esta manera, hermanos, habrá gente que va a entregar muchas contradicciones, hermanos. Es un sinnúmero y usted incluso nos quedamos boquiabiertos de cosas irracionales que las personas dicen. Pero en la palabra de Dios, hermanos, tenemos que tener paz y tranquilidad porque la palabra de Dios tiene respuesta a cualquier contradicción aparente que puedan mostrarnos o a cualquier cosa impura que puedan algunas personas mostrar y que están en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 3, hermanos, hay personas que dicen, ¿verdad? Cuando les estamos hablando de la palabra de Dios, que no hay infierno. La posible contestación que podemos dar, hermanos, es: ¿cómo lo sabe usted? Es una pregunta. ¿Cómo sabe usted que no hay infierno? ¿Con qué autoridad dice eso? Cristo declaró que sí lo hay. Ninguno ha regresado de la eternidad para contradecirlo. De tal manera, hermanos, que ahí en Lucas 16, si usted se da cuenta, vemos ahí la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios que el rico, ¿verdad?, hacía banquete con esplendidez todos los días, y Lázaro, que era un mendigo, estaba ahí tirado a las puertas, ¿verdad?, o a la mesa del rico, y dice que comía de las migajas que estaban ahí abajo de la mesa, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Pero un día murió el rico y un día murió Lázaro, y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, su padre, y el rico fue puesto en una llama, en tormento. Y dice la palabra de Dios que alzando sus ojos el rico vio a Abraham, a Lázaro y a Abraham en su seno, y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado, ¿verdad?, en esta llama de fuego. Esa fue lo que dijo el rico. Y entonces Abraham le dijo: hijo, en tu vida tú tuviste tus bienes y males, ahora es consolado aquí y tú atormentado. Y ahora una gran cima está puesta entre tú y yo, en nosotros, ¿verdad? Ni él puede pasar de aquí para allá, ni tú pasar de allá para acá. Entonces el rico reacciona, ¿verdad?, ante esta aseveración. Reacciona y dice el rico: Padre, tengo 5 hermanos y te pido que mandes a la casa de mi padre, ¿verdad?, que les hablen. Y entonces Abraham le dijo a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces el rico dijo, ¿verdad?, que mandaran a Lázaro, y Abraham le dice que ni aunque alguno se levantare de entre los muertos, ni aún así se persuadirán. De tal manera, hermanos, que del infierno nadie ha regresado, ¿verdad? Nadie ha regresado. Pero sí tenemos la enseñanza en la palabra de Dios que sí hay un lugar de tormento, un lugar preventivo. Ahorita todavía el infierno no está en acción, todavía no se ha inaugurado el lago de fuego, el infierno. Un día se va a inaugurar, donde sean lanzados ahí Satanás y la bestia y el falso profeta serán lanzados ahí, dice la palabra de Dios. Pero ahorita es un lugar ahí preventivo, pero sí hay un lugar de tormento. Las personas que mueren, hermanos, inmediatamente están ahí, ¿verdad?, en un lugar de tormento. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, ahí en donde estamos ahorita leyendo, en el tercer punto, ¿verdad? Hay algunas citas ahí como Lucas 16, Marcos 9:43, donde al 48, donde dice, ¿verdad?, que en ese lugar de tormento, dice, donde el gusano de ellos, el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. De tal manera, hermanos, que estamos hablando de que sí hay un infierno. Número 4, hay personas también que dicen que el infierno es en esta vida. Lo que nosotros podemos contestar a tales personas que tienen esa falsa idea
¿verdad? Ese falso concepto, hermanos, es que esto no puede ser posible porque no hay cristianos en el infierno y hay muchos en este mundo. El evangelio no se predica en el infierno y usted está escuchándolo. No se ofrece salvación en el infierno y aquí la hay, y la hay, hermanos, en abundancia. De tal manera, hermanos, que tenemos que llevar a las personas a pensar de una manera que su entendimiento sea abierto, a que ellos puedan razonar, ¿verdad?, con lo que estamos nosotros diciendo, no solamente con eso, sino que habrá versículos que estemos hablando, ¿verdad?, también más adelante. Es cierto que el pecador sufre en esta vida y no tiene paz, pero será mucho peor en el infierno durante la eternidad. ¿Por qué, hermanos? Porque en el infierno, hermanos, no está la presencia de Dios. En el infierno, hermanos, no hay paz. En el infierno hay odio, se odian unos con otros. Hermanos, en el infierno hay crujir de dientes, lamento día y noche. Los cuerpos están putrefactos, puesto que no serán glorificados esos cuerpos, sino que estarán sufriendo día y noche por los siglos de los siglos. Ahí, hermanos, al no estar la presencia de Dios, ya no hay misericordia de Dios en ellos y caen en un olvido de una manera total, de tal manera, hermanos, que no es un lugar como muchos piensan y dicen que es un lugar de diversión. Por supuesto que no, es un lugar, hermanos, de tormento, dice la palabra de nuestro Dios. También otros que objetan, hermanos, dicen que la Biblia no es inspirada. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ellos están diciendo que ellos están diciendo, hermanos, que la Biblia no es inspirada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ya, habiendo estudiado las escrituras, nosotros tenemos que llevarlos, ¿verdad? Y preguntarles qué entiende usted por inspiración. Probablemente, hermanos, ellos no podrán contestar, aunque nos hayan presentado esa objeción, quizás ellos no podrán contestar. Muéstreles, hermanos, que la incredulidad no altera una verdad en la palabra de Dios, ¿sí? Escuche, debemos mostrarles que la incredulidad no altera una verdad, o sea, si tú no crees que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, aún así, la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se altera, no porque tú no lo creas, la palabra de Dios es firme y permanece fiel. Si tú no lo crees o no lo quieres creer o hay incredulidad en tu corazón, pues qué lamentable será este problema para tu vida. Pero la palabra de Dios, hermanos, es inspirada. Hay versículos ahí, ¿verdad? Como segunda de Timoteo 3:16, ¿se gusta buscarlo conmigo? Segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 16, dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra, hermanos, inspiración significa que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, respiró en los escritores, respiró la palabra de Dios y los escritores inhalaron esa respiración del Espíritu Santo. Y al respirar al inhalar esa respiración, entonces ellos pudieron, hermanos, escribir las escrituras guardándolos del error, usando, hermanos, su estilo literario de cada uno de ellos, pero guardándolos del error, de tal manera que la palabra de Dios es completamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cada palabra, hermanos, que la palabra de Dios enseña y dice la palabra de Dios es la verdad. Aún, hermanos, me atrevo a decir que hasta la Biblia que tenemos, la 1960, la revisión, aún Dios, hermanos, la ha guardado de errores de traducción. Entonces, hermanos, tenemos que mostrarles a ellos que el hecho de que ellos no crean que la palabra de Dios es inspirada, eso no altera las verdades de la palabra de Dios en cuanto a la eternidad del hombre. Entonces, hermanos, vamos a encontrarnos con este tipo de objeciones y con este tipo de personas que no creerán. Una objeción más, hermanos: soy sincero en mi creencia. ¿Cuántas personas, hermanos, son sinceros en su creencia?
¿Qué le pasa a la persona? Es la contestación. ¿Qué le pasa a la persona que toma un veneno creyendo sinceramente que es medicina? Muestre que es posible estar sinceramente equivocado y morir tan ciertamente como si fuera un suicidio. Hermanos, Nicodemo era sincero, pero necesitaba nacer de nuevo. Era sincero, ¿verdad? Él creía los mandamientos, creía en la ley, pero estaba perdido. Necesitaba tener un nuevo nacimiento. Y aunque era una persona religiosa y tenía una creencia y quizás defendía cada mandamiento de la palabra de Dios, si Cristo no había nacido en su corazón, Nicodemo estaba en peligro, hermanos, de irse a la condenación eterna. Pero bendito sea Dios que esa noche Cristo Jesús lo llevó a sí mismo, ¿verdad? Para que le recibiera en su corazón. En alguna ocasión, hermanos, aquí doy una ilustración. En alguna ocasión conocimos a una hermana que le rentaba un departamentito, un cuarto a un muchacho, un estudiante. Este estudiante trabajaba y estudiaba y cuando llegó de su casa, después de haber pasado a comerse unos tacos, sintió malestar en el estómago. Entonces bajó a la cocina para tomar un poco de bicarbonato con limón y no sé si y peñafiel. Y este joven, pensando que lo que estaba echando en el vaso era este bicarbonato, no se dio cuenta que lo que había puesto en el vaso era Royal, ¿verdad? Harina, para inflar la harina, y puso Royal en ese vaso y se tomó, y minutos después su estómago, hermanos, empezó a inflamarse de tal manera, hermanos, que todo lo que son su organismo, ¿verdad? Adentro, de pronto explotó y el joven murió. Él había pensado sinceramente que lo que había puesto era bicarbonato, pero no lo era. Era Royal, y eso inflamó su estómago de tal manera que explotó su estómago dentro de él, implotó, y entonces este joven murió. Hermanos, cuando nosotros vamos a predicarles a la palabra de Dios a las personas, tenemos que respetar su fe en el sentido de que ellos creen sinceramente, que son sinceros en lo que creen, pero tenemos que llevarlos con la palabra de Dios a la necesidad que ellos tienen. Bueno, dice ahí nuestro estudio, hermanos, Nicodemo era sincero, pero necesitaba nacer de nuevo. El joven rico era sincero, pero le faltaba una cosa. Saulo de Tarso era sincero, pero estaba equivocado. No son las ideas humanas, sino la palabra de Dios la que sirve de norma. Muchas veces la gente, hermanos, creen lo que otras personas dicen o predican sin tomarse el tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Por eso este curso de capacitación que estamos tomando, hermanos, nos debe de servir no solamente para capacitarnos, sino que cuando, hermanos, viene la semana, entonces usted tómese su tiempo, vuelva a leer la lección, busque todos los pasajes de la palabra de Dios que fundamentan cada punto que estamos viendo, y entonces nuestra convicción y nuestra fe será afianzada en la palabra de Dios. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos esto porque nosotros somos el conducto que Dios está escogiendo para poder llevar libertad a los perdidos, para poder hablar la palabra de Dios. Así que, hermanos, nunca está de más emplear cada día un tiempo para escudriñar las escrituras. Por último, dice ahí, un Dios de amor no castigará a sus criaturas. Esto lo escuchamos constantemente, hermanos. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué mandó matar a aquellas naciones y mandó al pueblo de Israel? Si Dios mismo dice que no matarás, y encontramos un sinfín de objeciones. La contestación que podríamos dar, hermanos, es: ¿cómo lo sabe usted? Un Dios de amor no castigará a sus criaturas, y la respuesta es: ¿cómo lo sabe usted? Dios no es solamente amor, Dios también es luz. Ahí en primera de Juan 1:5, hermanos, primer libro de Juan, capítulo 1 y versículo 5, dice la palabra de Dios así, hermanos, dice: este es el mensaje que hemos oído de él, o sea, de Cristo Jesús, y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. No hay ningunas tinieblas en él. No puede ser amante a expensas de su santidad, justicia y rectitud. Dios odia el pecado y tiene que castigarlo. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 18, vea ese, me interesa que lo leamos, hermanos. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 18 al verso 20, dice la escritura de la siguiente manera, hermanos. Ahí en la palabra de Dios dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De tal manera, hermanos, que este Dios de amor, hermanos, que nosotros estamos hablando, no solamente es un Dios de amor, es un Dios de luz, es un Dios amante, es un Dios justo. Y dice ahí, hermanos, que Dios odia el pecado y tiene que castigarlo. Si siguiéramos leyendo este pasaje, nos encontramos ahí, hermanos, con algunos versículos donde habla, ¿verdad?, que los hombres se entregaron a sus propios razonamientos, que no tuvieron temor de Dios, que se encendieron en sus lascivias, dándose hombres con hombres y las mujeres usando el uso que es contra naturaleza, y como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a todas esas cosas. No es que Dios lo haya hecho, sino que Dios, hermanos, tenía al hombre, miren, esta pluma, hermanos. Dios tenía al hombre tomado de su mano, así lo tenía tomado de su mano. Pero como el hombre no quiso nada con Dios, entonces Dios los entregó. O sea, Dios hizo esto, hermano, los soltó y fueron entregados a todos esos pecados, porque el hombre no quería tener nada que ver con Dios. Pero hermanos, notamos que aunque es un Dios de amor y de misericordia, porque es un Dios que siempre está dando oportunidad, también es un Dios que es un Dios justo. Dice ahí nuestro estudio: muestre que Dios en amor dio a su Hijo. Juan 3:16, usted y yo lo sabemos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo lo dio, hermanos, para morir en nuestro lugar. Es ahí donde entra la muerte sustitutoria de Cristo Jesús, que Dios, hermanos, mandó a su Hijo para que tomara el lugar de nosotros. Y esto tenemos que mostrarle a las personas. Pero hay, hermanos, una premisa, ¿verdad? Que todo aquel que en él creyere, dice la palabra de Dios. Luego dice ahí nuestro estudio: y entonces en justicia descargó Dios, hermanos, toda su ira sobre él, o sea, sobre Cristo Jesús, cuando voluntariamente llevó nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Cristo Jesús llevó los pecados de Marcos Flores, los llevó en él a la cruz del Calvario, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Cristo murió por todos ellos, hermanos, y no solamente de los míos, también de los suyos y de toda la humanidad. O sea, la deuda ya está pagada de todos los pecados de toda la humanidad, aún, hermanos, de los niños que van a nacer todavía en el futuro. Cristo Jesús ya murió por ellos en la cruz del Calvario. Por eso es un Salvador potencial, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Su sangre, hermanos, abarca desde el nacimiento de Adán, que pecó, hasta el último que nazca antes de que Cristo venga. Su sangre, hermanos, ha cubierto todos esos pecados, de tal manera, hermanos, que Cristo es un Salvador potencial. Pero falta la segunda parte: que la gente crea por fe, se arrepienta y abra su corazón a Cristo Jesús.
de tal manera que tenemos a un Dios que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. De hecho, hermanos, cuando hablamos de este punto, tenemos que mencionarle a las personas que Dios, hermanos, no hizo un infierno para la gente, porque la gente tiene esa idea y piensa que metemos temor en sus corazones, pero no, dice la Escritura que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero como la raza humana, muchos niegan a Dios y no quieren nada que ver con Dios, entonces no hay más remedio que también ellos tengan que ser condenados al negar a Dios, hermanos, como su único Salvador, a no creer en el bendito sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando Cristo Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, Dios, hermanos, le dio la espalda a su propio hijo, porque no vio a su hijo, vio, hermanos, una multitud de pecados de toda la raza humana. Por eso Cristo Jesús clamó, Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque, hermanos, Dios no podía ver a su hijo ahí en la cruz del Calvario. Para él fue muy doloroso verlo, pero era necesario que Cristo muriera, hermanos, derramando su preciosa sangre por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y después de haber resucitado, presentarse con pruebas indubitables de ese sacrificio que fue propicio para toda la raza humana. Y gracias a ello, hermano, usted y yo un día recibimos a Cristo en nuestro corazón y vamos al cielo, porque un día pusimos nuestra fe en esta persona, en Cristo Jesús, hermanos, el Salvador de nuestras almas. Así que de esta manera podemos mostrarle a las personas, hermanos, que Dios, hermanos, es un Dios de amor, y que Dios, hermanos, no castiga a sus criaturas, es un Dios de oportunidad. Por eso cuando una persona está en el lecho de muerte, hermanos, oramos por esa persona. Por eso nos apresuramos para hablarle de Cristo. Buscamos oportunidades porque no queremos que se pierdan. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que dice que Dios, hermanos, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la oportunidad está ahí. Por eso vuelvo a insistir, hermanos, cuando oremos por las personas a las que les vamos a hablar de la palabra de Dios, hablemos con nuestro Dios y, hermanos, pidámosle encarecidamente a nuestro Dios que abra el entendimiento de las personas para que la luz de la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación, puedan ser resplandecientes en sus corazones y vengan al arrepentimiento, hermanos. Esto, hermanos, son objeciones referentes, hermanos, a la Biblia y sus doctrinas, lo que nos habla la palabra de Dios, las doctrinas básicas, cardinales en la palabra de Dios. Pero también hay objeciones relativas al mal testimonio de los creyentes. Algunas personas, cuando ven la vida de muchos cristianos, dicen, hay muchos hipócritas. Bueno, la contestación posible, hermanos, es cierto, pero el dinero bueno no se rechaza porque hay dinero falso, ¿verdad? La hipocresía está predicha y condenada en la Biblia. Una persona debe tener cuidado al llamar hipócrita a otra persona, porque uno está en peligro de serlo también. No podemos decir, ¿verdad? Yo recuerdo a un cristiano, ¿verdad? Que le hablaba de Cristo a otra persona y la persona le dijo, no, es que ahí hay muchos hipócritas. Y este cristiano contestó, tenemos lugar para uno más, ¿verdad? Fue la contestación que le dijo, tenemos lugar para uno más. Pero hermanos, no vamos a decirle eso a las personas, pero sí, mire, vea conmigo, por favor, hermanos, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, 1 al 5. Vayamos allá, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, muchas veces no estoy diciendo que con esto estemos defendiendo a los otros creyentes que han tenido un mal comportamiento o se han conducido mal. Lo que estamos diciendo, hermanos, aquí es que las personas en su afán por defenderse dirán que son muchos hipócritas, porque quizás tuvieron contacto con algún cristiano que dio un mal testimonio, pero tenemos que llevarlos siempre a la palabra de Dios y hacerles ver que es responsabilidad de cada persona, en este caso de cada creyente, de cómo nos llegamos a comportar. Dice ahí nuestro estudio, hermanos, adelante de las citas, uno debe ser más pequeño moralmente que la persona detrás de quien se esconde. ¿Es usted más pequeño moralmente que la persona a quien llama hipócrita? Mire, si un banquero mata a su esposa, no quiere decir que todos los banqueros matan a sus esposas. Y si un creyente es hipócrita, no por eso lo son todos. ¿Le gustaría pasar la eternidad con los hipócritas? Ninguno de ellos estará en el cielo. Cristo, dice ahí, y no sus imperfectos seguidores es el objeto de nuestra fe. O sea, no seguimos a los hombres, no ponemos nuestra mirada en ningún otro cristiano, sino en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo. La Biblia dice, venid a los cristianos en Mateo 11:28, les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De tal manera, hermanos, que un texto más que no viene aquí, pero está en Hebreos capítulo 12 y verso 1, dice la palabra de Dios, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en el pastor Marcos o en el pastor Hugo o en los pastores de Betel o en los pastores de cualquier otra iglesia. No dice eso la escritura. O no pongas tus ojos en los diáconos o en los hermanos maduros. No dice la escritura eso. Dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, hermanos, tenemos que decirles a las personas, ¿verdad? Que, hermanos, Dios también murió por los hipócritas. Si un hipócrita arrepentido viene y se pone a cuentas con Dios, tiene entrada al reino de los cielos, hermanos. Pero muchas veces batallamos porque hay cristianos que han obrado mal, han tenido un mal testimonio, pero hermanos, no estamos ahí para defender a estos cristianos. Qué mal que lo hizo. Estamos ahí para defender la palabra de Dios y la causa de Cristo y decir, pon tus ojos en Cristo. No, es más, ni siquiera los pongas en mí, ponlos en Cristo Jesús. Número 2, he sido defraudado por cristianos. Hermanos, esto lo escuchamos todos los días, que hay cristianos que han defraudado a personas que no tienen a Cristo en su corazón, personas sinceras, que confiaban en los cristianos y que por ende ya no confían más. Por ende, hermanos, muchos no quieren saber nada, nada quieren saber de la palabra de Dios. Mire, dice ahí nuestro estudio, la contestación, ¿es esta su verdadera razón? Es lo que le vamos a preguntar. ¿Podría escribirla y entregarla a Cristo cuando ante el gran trono blanco sean juzgados y revelados los secretos del corazón? O sea, la persona tendría valor, tendrá usted valor de escribir esa objeción que me está diciendo, y cuando usted esté enfrente a Cristo Jesús, usted le va a decir a Cristo, mira, no te seguí, Señor, porque mira, este cristiano, y es más, aquí tengo su nombre, me hizo este daño. Hermanos, tenemos que invitar a las personas a llevarlos a Cristo. Acuérdese, la preeminencia es Cristo, llevarlos a Cristo. Y sí, lamentar y decir, lamento que este cristiano o este creyente haya hecho esto, lamento. No vamos a defenderlos, lamento que lo haya hecho, pero el punto no es hablar de este creyente que hizo malas cosas. El punto es que tú debes voltear tus ojos
a Cristo Jesús y tener nosotros la oportunidad de llevarlos a los pies de Cristo. Mire lo que dice ahí Romanos capítulo 2 y verso 16. Romanos capítulo 2 y versículo 16. Vayamos ahí, hermanos. Romanos 2:16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Me permito leer este pasaje. 2:16. Dice así, hermanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, nosotros tenemos que invitar a las personas y decirle, mire, no se preocupe si este cristiano le hizo daño, le hizo mal. Dios va a juzgar a todos, ¿verdad? Dios va a juzgar a todos. Claro, a las personas sin Cristo serán juzgadas para condenación. Los cristianos serán llamados a cuentas por lo que hicieron bien o mal en el transcurso de su vida cristiana. Así que despreocúpese usted por este cristiano. Dios arreglará cuentas con él. Pero el pecado, ¿verdad?, que este creyente o esa persona cometió no tiene nada que ver con usted. Y llevarlos a Jeremías, donde dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que cada uno de nosotros somos responsables, hermanos, por nuestros actos. De tal manera que esto puede traer paz y tranquilidad, hermanos, a nuestro corazón y al corazón de las personas. Una cosa más, hermanos, ahora objeciones relativas a dificultades personales. Por ejemplo, hermanos, hay personas que dicen, no soy tan malo. Mire, yo no tomo, no fumo, no voy a fiestas, le soy fiel a mi esposa, trabajo y le doy hogar a mis hijos, les he dado educación, amo a mis padres, soy buen vecino, soy buen trabajador, y pueden ponerse palomitas en todas esas cosas. Pero dice ahí la contestación, ¿cuál es la norma para los crímenes? ¿Sus ideas o las leyes del país? Ignorar la ley no es excusa. ¿Cuál es la norma que usa Dios para juzgar al pecador? Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 22, acompáñenme, Mateo 22, acompáñenme a las escrituras, hermanos. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Dice la escritura, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es la ley de Dios, hermanos. Este es el primero y grande mandamiento. Y mire, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros hablamos con este tipo de personas, tenemos que llevarlos a la ley de Dios, mostrarles su necesidad de que todos somos pecadores, por muy bien que nos comportemos. Una persona puede ser moralmente sin tacha alguna delante de los demás. Incluso me atrevo a decir que pueden ser hasta irreprensibles. Pero si no tienen a Cristo morando en el corazón, hermanos, están bajo condenación. La escritura, hermanos, en versículos muy conocidos que tenemos que aprenderlos de memoria, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es enfática, son palabras clave, tiene, no, no vendrá a condenación, mas ha pasado. Palabras claves, hermanos, que vemos en las clases de discipulado, ¿verdad? Y de esta manera, hermanos, podemos decirle a las personas, ¿verdad?, que no se trata de qué tan bueno o qué tan malos son las personas, sino más bien si has confiado en Dios o si no has confiado en Dios. No hay, hermanos, para dónde hacernos. La persona confió en Dios, entonces tiene entrada al reino de los cielos. La persona no creyó en Dios, le rechazó, esa persona, hermanos, no tiene entrada al reino de los cielos, porque no puso su fe y su confianza en Cristo Jesús. Hermanos, dice ahí nuestro estudio, ha guardado esta ley perfectamente y en todo momento durante su vida, o sea, lo que acabamos de leer en Mateo. La pregunta es a la persona, ¿ha guardado esta ley perfectamente y en todo momento durante su vida? Si no lo ha hecho, es un pecador culpable,
Por eso en Romanos capítulo 3, hermanos, desde el versículo 10 nos dice, porque está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. De tal manera, hermanos, que las personas, aunque sean moralmente intachables en cuanto a su manera de relacionarse con los demás seres humanos, en el corazón es donde residen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones. Por supuesto, usted y yo no podemos ver eso, pero Dios, hermanos, que conoce nuestro corazón, ve lo que hay en la persona. Y es ahí en donde nos encontramos, hermanos, desnudos delante de Dios, ¿verdad? Nos encontramos, hermanos, desarmados, por así decirlo, y delante de Dios, hermanos, no podemos ser mentirosos porque Dios nos conoce tal cual somos. Y esto, hermanos, es lo que nosotros tenemos que mencionarle a las personas. También en el inciso B, estoy haciendo lo mejor que puedo. Contestación, en toda ocasión ha hecho lo mejor que puede. Nunca ha dicho una mentira ni tenido pensamientos malos. Puede sinceramente afirmar en la presencia de Dios que siempre ha hecho lo mejor que ha podido. Faltar una sola vez es pecar y el pecado demanda castigo. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está usted haciendo lo mejor al rechazar a Cristo y el Evangelio? Imagine a un hombre en el último piso de un edificio que está ardiendo. Los bomberos colocan una escalera y le gritan, ¡baje! Pero el hombre está demasiado ocupado con sus mejores esfuerzos. Está construyendo una escalera para salvarse por sí solo. Sus mejores esfuerzos bajo esas condiciones son lo peor para él. Debería confiar en la escalera provista por los bomberos. Por eso dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, el ejemplo que acabamos de ver de ese hombre que está en un edificio en llamas, quiere por su propio esfuerzo, por sus obras propias, salvarse, pero es imposible. Cuando ya los bomberos ya vienen ya listos, preparados, ya tienen una escalera, y la ponen a sus pies y aún así el hombre no quiere, entonces ¿qué pasará? Va a morir sin duda alguna. El hombre, hermanos, quiere salvarse por sus propios esfuerzos, portándose bien, siguiendo una religión que satisfaga la vida de ellos. Quieren también hacer ciertos ritos, hacer buenas obras y un sinfín de cosas, pero eso, hermanos, no salvará a las personas. Sin embargo, Cristo Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Eso está en Juan 10:9 y en Juan 14:6 dice la escritura, hablando Cristo Jesús, les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Cristo ya hizo el sacrificio, lo único que la gente tiene que hacer es confiar en ese precioso sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Tenemos 5 minutos todavía, casi 4. Dice ahí, otra objeción más, hay tantas religiones, dice la persona, hay tantas religiones. La contestación es, sí, sí los hay, pero hay un solo Salvador. La salvación Juan capítulo 10 y verso 9. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hablando de Cristo, y en ningún otro hay salvación. Así que cuando las personas vienen y dicen, ahora no es cierto, hermanos, porque algún santo puede interceder por nosotros, no es correcto ni cierto a la luz de la palabra de Dios. Digámosle, ¿verdad? A este pasaje de Hechos 4:12, y en ningún otro, la palabra ninguno significa no hay más, no hay nada, en ningún otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De tal manera, hermanos, que ninguna religión puede salvar. El verdadero cristianismo gira alrededor de una persona, mientras que la religión se ocupa en un credo. La religión no murió por nuestros pecados, ni invita al pecador, ni promete salvación. Cristo hace esto y puede salvar a todos los que confían en Él. Esto es precioso, hermanos. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. La vida eterna, otra objeción más. La vida cristiana es demasiado difícil, dice la gente. Nosotros tenemos que contestar, hermanos, o por lo menos esto es el consejo aquí. Si es difícil, o sea, sí es difícil vivir la vida cristiana, pero Cristo da el poder necesario para vivir esta vida. En Juan 1:12 nos habla, y más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder. O sea, la palabra potestad significa poder legítimo. Les dio un poder legal para ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos 1:16, hablando el apóstol Pablo, él decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio, tiene poder en sí mismo, ¿verdad? Para salvación. En Mateo 11:28, ya lo leímos hace rato, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mostremos, hermanos, que el camino del pecador es más duro, ¿verdad? El camino del pecador es más duro y que su condenación es segura. Ahí en esos pasajes, a ver si nos da tiempo, creo que ya no nos va a dar tiempo, y ahorita, hermanos, leemos esos pasajes para poner como base esto que acabamos de leer. Así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar, hermanos. Gracias por su atención. Adelante, hermano Marcos. ¿Tienes cerrado el micrófono, hermano? Adelante. Perdón, hermanos, siempre se me olvida activarlo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, continuamos con el punto en el que nos quedamos de leer algunos pasajes donde decíamos que la vida cristiana es demasiado difícil, que es una objetante, una objeción que presentan las personas. Bueno, y tenemos que mencionarles, hermanos, ahí a ellos, que mostrarles, hermanos, que el camino del pecador es mucho más duro. En Proverbios capítulo 13 y verso 15, que son los versículos que faltó leer, 13:15 de Proverbios, dice la palabra de Dios, el buen entendimiento da gracia. Y luego dice, mas el camino de los transgresores es, el camino de los transgresores es duro. Y si vamos allá, hermanos, a Isaías 57:20, Isaías 57:20, dice la palabra de Dios, 57:20 y 21, dice así la palabra de Dios, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay Dios para los impíos. Hermanos, por eso, mire, la palabra de Dios dice allá en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El impío, hermanos, la persona que está alejada de Dios, no puede tener paz en ninguno de sus caminos, en ninguno de sus tratos o relaciones interpersonales. No hay paz en su corazón, hermanos, pero un cristiano tiene paz en su corazón. La vida de los impíos es sumamente difícil. En 1 de Pedro 4:17 dice la escritura, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Imagínense, ¿sí? Imagínense cuál será el juicio para ellos. No sabemos, hermanos, por eso tenemos que hacer este trabajo, ¿verdad? Todos los días. También otra objeción relativas a las dificultades personales es que
hay demasiado que renunciar. La gente, hermanos, de pronto se pregunta y dice, pero es que tengo que dejar a mis amistades, tengo que dejar esto que estoy haciendo, y si me critican y hay, hermanos, indiferencia de parte de ellos, la contestación sería, ¿y qué pierde su alma? ¿Y qué si pierde su alma? ¿Será recompensada la pérdida eterna por los placeres de este mundo? Siempre, hermanos, que veo a un artista en televisión y de pronto veo que canta ante un público de 100,000 espectadores o más, siempre que veo a un artista así y que veo que tiene fama, riquezas y tiene todo, siempre viene a mi mente ese versículo que dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, las personas, los impíos, no pueden pagar el pase de salvación. Pueden, hermanos, personas ganar todo el mundo. Pueden tener, como Bill Gates, millones y millones, o como Carlos Slim, ser dueños casi de medio México, monetariamente hablando. Pero, hermanos, ni todas sus riquezas, ni todos los millones de todo el mundo pueden pagar un segundo de una persona en la eternidad. De tal manera, hermanos, que tenemos que hablar con esas personas, ¿verdad? Y decirles, vale la pena renunciar a todo aquello, vale la pena. No es tanto cuestión de renunciar, no es tanto cuestión de renunciar, ¿verdad? No, perdón, hermano, que está sonando mi teléfono. No es tanto cuestión de renunciar, dice ahí nuestro estudio, sino de recibir a alguien y muchas bendiciones que vienen con él. Cristo, la salvación, el gozo, la paz que solamente Cristo Jesús puede dar a nuestras vidas. Miren, hermanos, ahí hay un pasaje en la palabra de Dios. Dice ahí en Filipenses capítulo 1 y verso 6. Filipenses capítulo 1. Note ese pasaje, hermanos. Filipenses capítulo 1. Y le pido al pastor si puede leerlo, pastor. Filipenses capítulo 1 y verso 6, por favor, pastor. Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo con eso, hermanos? Que Dios es el que perfecciona nuestro corazón. A veces la gente piensa que renuncia a muchas cosas, pero mostrémosles las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Quién va a perfeccionar la obra en nosotros? Cristo. En Juan 14, 1 al 3, dice que Cristo Jesús fue a preparar lugar para nosotros y que un día vendrá por nosotros y nos llevará al reino de su amado Hijo. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Todos estos pasajes tenemos que mostrárselos a aquellas personas que piensan que van a renunciar a muchas cosas y que anteponen sus placeres, anteponen sus amistades, anteponen sus bienes materiales y muchas cosas más para no recibir a Cristo en su corazón. Mostrémosle, hermanos, que la vida sin Cristo es sumamente difícil y que terrenalmente quizás vaya a renunciar a algunas cosas, pero ¿qué es mejor, hermanos? ¿No es mejor renunciar a ello en lugar de renunciar a todos los beneficios que una persona tiene cuando recibe a Cristo? Tiene perdón de pecados, tiene vida eterna, tiene herencia en los cielos, es adoptado como hijo, es redimido, es justificado, es santificado, es regenerado. Hermanos, hay muchísimos beneficios que Dios le da a las personas cuando venimos a los pies de Cristo. Bueno, una objeción más también en cuanto a las relativas a lo personal. Muchas personas dicen, soy miembro de una iglesia,
Hermanos, tenemos que recordarles la situación que vivía Nicodemo. Nicodemo era, hermanos, miembro del Sanedrín y necesitaban nacer de nuevo. Entonces, no importa si vienen de una iglesia católica, no importa si vienen de los testigos de Jehová o mormones, ojalá que les llegue el evangelio también a ellos, no importa de qué religión vengan, pero lo que la palabra de Dios dice, no importa que sean miembros o militantes, lo que la palabra de Dios dice, hermanos, es que es necesario nacer de nuevo. Y esto, hermanos, es precioso, ¿verdad? Cuando vemos a un pecador arrepentido llegar a los pies de Cristo. Van a batallar, el pastor con el que trabajé en Maranata y su servidor, le hablamos a un testigo de Jehová. Y sabe, hermanos, recibió a Cristo en su corazón, pero había cosas con las que batallaba, todavía tenía las ideas y el adoctrinamiento de esta secta, pero con la palabra de Dios fuimos aclarando, pregunta por pregunta, fuimos ayudándole, guiándole a los pies de Cristo. Hermanos, no importa que sean miembros de cualquier otro grupo religioso, pero recordemos, hermanos, que en Cristo Jesús hay salvación. Una objeción más: soy demasiado malo. Pocas veces se oye decir esto de personas que son demasiado malas, según ellos, ¿verdad? La contestación es: concédale la razón y dígale que es aún peor de lo que se imagina, pero que no está fuera del alcance de la salvación. O sea, digámosle, no se preocupe, ¿verdad? Que usted sea demasiado malo. También por usted murió Cristo. Quizás es aún peor, ¿verdad? Lo que usted puede estar viviendo o vaya a vivir, imagíneselo, pero aún la salvación lo puede alcanzar, no importa en qué condiciones venga, no importa, hermanos, si con la persona con la que tratemos sea un homicida. Dios me ha permitido, hermanos, predicar en la cárcel de Querétaro y en la cárcel de Coyuca de Catalán Guerrero. Y me encontré con personas que estaban ahí porque eran matricidas, habían matado a su mamá, habían matado a su pareja, habían matado a dos, tres personas. Me encontré en Coyuca de Catalán con un matón a sueldo y le hablamos de Cristo y vino a los pies de Cristo y esa persona decía: es que soy malo, es que hice esto. Y le llevamos a los pies de Cristo mencionándole que Cristo Jesús también había muerto por sus pecados y que no importaba la condición en la que se encontraba, la sangre de Cristo era suficientemente poderosa para limpiarle de toda maldad. Y así, hermanos, hubo personas en Coyuca de Catalán y aquí también en Querétaro que recibieron a Cristo como su único Salvador. Dios me ha dado la gracia de poder predicar en anexos. Aquí en Carrillo Puerto prediqué en un anexo. También aquí, ahora que estuvimos en el Ministerio de Verdaderamente Libres, fui a dos anexos y estuvimos predicando la palabra de Dios y personas sumamente, hermanos, esclavizadas por el alcoholismo y la drogadicción y personas que yo las vi llorar, pero que rindieron su corazón a Cristo, hermanos. Dios es suficientemente poderoso para darle salvación. También, hermanos, hay ahí también otra última objeción. Mis amigos se reirán de mí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto? La contestación: efectivamente, así sucederá, pero es mejor que se rían ellos y no Dios. Vean, ahí en Proverbios 1:24 y 30, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor se reirá de ellos, se burlará de ellos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando está hablando acerca de cuando un hijo, porque se le da consejos a un hijo que no vaya con los pecadores, pero dice también la palabra de Dios que Dios se va a burlar, se va a reír de ellos, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? En este pasaje de Proverbios, es mejor ser rechazado de los hombres y no esto, con el temor del hombre. Cuidado, hermanos, con que las personas nos digan: pero es que me van a desheredar, pero es que se van a reír de mí. Todo eso va a suceder. Si realmente toman una decisión firme, quizás va a suceder. No podremos en ese aspecto hacer nada, pero es mejor que ellos se rían de ti y no que Dios se ría de ti. No, es mejor que tú digas: tomé la oportunidad y no la dejé pasar,
y que un día las personas que están en el infierno, hermanos, son gentes arrepentidas de una manera sincera, pero demasiado tarde. Ya ese arrepentimiento no cuenta. Alguien le dijo, la oportunidad hay que tomarla cuando la tenemos al momento, tenemos que decirle a las personas. Un hombre le preguntaba a otro que cómo dibujaba o cómo se imaginaba que era la oportunidad, le dibujara en un papel cómo era la oportunidad, y aquel hombre dibujó una pelota con un mechón enfrente, pero dando vueltas, y le dijo que lo explicara, y dijo aquel hombre, es que esa es la oportunidad, cuando va dando vueltas y pasa el mechón enfrente de ti, en ese momento lo tomas. Cuando ya pasó, aunque arañes la pelota, no podrás tomar esa oportunidad. Y tenemos, hermanos, que decirle a las personas, hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad de que puedas abrir tu corazón a Cristo Jesús. Si tus amigos se ríen o no se ríen, no importa. Tenemos un Dios que es un Dios poderoso. ¿Y cuántos testimonios no tenemos, hermanos, de cristianos? Recuerdo que el pastor Manuel del Toro, Reséndiz, que ahora radica en Estados Unidos, él mencionaba, ¿verdad? Y daba su testimonio, y él decía que cuando él se convirtió en cristiano, las primeras veces cuando pasaba frente a sus amigos, para que no se burlaran de él, su Biblia la forraba, ¿verdad? O sea, la envolvía en papel periódico y pasaba enfrente de ellos porque no quería que se burlaran de él. Después fue superado ese problema, ¿no? Pero al principio muchos les avergüenza y que les digan hermanos o cristianos. Sin embargo, hermanos, vale la pena, mencionémosle a las personas esto, vale la pena que suframos eso, que suframos ese vituperio, pero tenemos la entrada al cielo asegurada. También, hermanos, otro grupo al que estamos estudiando es el grupo de los escépticos. Hermanos, hay varias clases de incrédulos. Inciso A, el escéptico duda de las doctrinas fundamentales del cristianismo y duda de las escrituras, porque el escéptico, hermanos, quiere que tú y yo les podamos comprobar hasta de manera científica las cosas que vienen y que se tienen que creer por fe. Por ejemplo, si ellos hablan acerca de la fe, ellos quieren que les comprobemos las cosas, pero la Biblia dice que la fe, hermanos, dice, es pues la fe la convicción vamos a buscarlo, Hebreos 11:1. Por un momento se me borró el texto de la mente, pero Hebreos 11:1. Dice ahí la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero el pasaje clave es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que este escéptico, hermanos, va a dudar de todo ello, pero tenemos que llevarle la palabra de Dios. Inciso B, el ateo se opone activamente y rechaza por completo las verdades de la palabra de Dios. Ateo, hermanos, significa sin Dios, es lo que significa. Personas que no creen en Dios, incluso la gente se burla y a veces hasta dice, soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Lo toman en son de burla, no me agrada mucho a mí eso, que se burlen, ¿verdad? Y bueno, eres ateo, que bueno, qué malo que seas ateo, ¿no? Pero no digas que por la gracia de Dios, porque no es así. Hermanos, el ateo, escuche, el ateo se opone activamente y rechaza por completo las verdades de la palabra de Dios. Doy una ilustración. Un nuevo creyente estaba leyendo su Biblia, y cuando estaba leyendo su Biblia llegó a ese pasaje donde en Éxodo capítulo 14, en donde Dios dividió el mar rojo en dos. Y entonces cuando el ateo vio al cristiano, al nuevo creyente que glorificaba a Dios y decía, gloria a Dios, y el ateo le dijo, ¿por qué gloria a Dios? Porque Dios dividió el mar rojo. Y entonces el ateo le dijo, eso no es cierto, eso no es cierto. Era nada más 15 centímetros de agua, nada más. Ah, bueno, dice el nuevo creyente. Y se fue el ateo.
y apenas iba a dar la vuelta en la esquina cuando el cristiano otra vez empezó a decir, gloria a Dios, y se volvió el ateo muy enojado y le dijo, bueno, ¿en qué quedamos? Y el cristiano le dijo, sí, estoy de acuerdo contigo, que eran 15 centímetros de agua, pero mira, en 15 centímetros de agua Dios ahogó a todo un ejército. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? Que es verdad lo que la palabra de Dios dice y que aún, hermanos, los ateos, aunque no crean en Dios y son escépticos totalmente, no importa, hermanos, también tenemos que mostrarles nuestras convicciones y nuestra fe. Inciso C, el deísta reconoce que hay Dios, pero niega su revelación por medio de las escrituras. ¿Por qué? Porque los deístas creen que lo que la Biblia enseña no es cierto. Creen en Dios, creen en un ser supremo, pero no creen en Cristo encarnado. No lo creen, no dan testimonio de ello, por supuesto. Pero tenemos también que hablarles. Inciso D, perdón. El agnóstico niega que alguien pueda saber si hay o no hay Dios. Los escépticos, que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con que se comprueben todas las cosas, son los agnósticos, y que ellos piensan que se puede tener un conocimiento más amplio todavía que lo que la Biblia enseña. Hermanos, la palabra de Dios dice allá en Proverbios 14, en Salmos 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿verdad? Hermanos, estos escépticos, ateos o como les queramos llamar, agnósticos, la palabra de Dios los llama de una sola manera, necios, con mente vacía. Número dos, esos grupos pueden volver a ser clasificados en dos divisiones principales, los frívolos y deshonestos y los sinceros. Mire, los deshonestos, veamos primero los deshonestos y ahí vamos a leer un poquito más que buscar citas, vamos a leer. Los deshonestos, su pretendido escepticismo es un pretexto para continuar en una vida de pecado y un paliativo para su conciencia. Al tratar con los tales, encontraremos bajo la superficie una inmunda fosa de pecado. Al tratar con esas personas, no discuta, pues es lo que ellas buscan. No trate de probar algo, porque ellos no aceptan la evidencia. Déjelos hablar y luego cite algunas escrituras que pueda herir su conciencia y despertar un sentimiento de pecado. Y ahí vienen esas citas, hermanos, que podemos usar. Luego dice ahí, use la espada del Espíritu y limítese a citar las escrituras orando para que ellas penetren hasta su corazón. O sea, hermanos, no discutamos con ellos. No emplee usted mucho tiempo en defender y probar y mostrar. Simplemente cite algunos pasajes de la palabra de Dios y deje que la palabra de Dios haga el estrago en la vida de ellos. Hace 3 días, hermanos, tuve la oportunidad de testificarle al sacristán de acá de la parroquia donde vivo. Tuve oportunidad, hermanos, de ir a cortar su jardín y hablamos de la palabra de Dios y le llevé a la necesidad. Desafortunadamente tienen el entendimiento entenebrecido, pero Dios me permitió sembrar ahí una semilla de su palabra y creo firmemente en que la palabra de Dios no volverá a él vacía. Tarde o temprano hará lo que Dios le ha mandado hacer y quizás otro cristiano coseche lo que se sembró. Y glorifico a Dios por eso, hermanos, por no quedarme callado, por hablar de la palabra de Dios. Los sinceros, hermanos, inciso B, los sinceros. La dificultad de estas personas es su incapacidad para creer. Averigüe por medio de preguntas la idea que ellos tienen sobre el significado de creer. Entonces muestre la semejanza que hay entre la fe que ellos emplean en sus negocios, en su vida social y doméstica, y la fe que deben poner en Dios y su palabra. La diferencia no está en la naturaleza de esa fe, sino en su objetivo. Muéstreles que creer en una persona es aceptar como verdad lo que dice, sencillamente por el carácter del que lo dice. Ahora,
use primera de Juan 1, 9 y 10. Vamos ahí, hermanos. Esos pasajes me interesa que los leamos. Primer libro de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 9 y 10. Aquí tenemos que ser enfático con ellos en ese sentido, mire, lo que dice la escritura. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo, ese es el testimonio. El que tiene, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Muchas veces, hermanos, tenemos que ser enfáticos con esta clase de personas porque la palabra creer para ellos no es aceptar. La palabra creer para ellos es un conocimiento que viene a sus mentes, pero ahí quedó, no baja al corazón. Sin embargo, el verdadero creer es aquel conocimiento que llega a la mente, baja al corazón y transforma las vidas. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que enfatizar con la palabra de Dios y llevarlos a que ellos vean la diferencia de la fe y la palabra creer a la que ellos muestran. Luego dice ahí, muestre lo que Dios ha dicho acerca del pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10. Vea conmigo ahí. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Verso 8 al 10 dice la escritura. Voy a pedirle a la hermana Lolita, si me ayuda a leer ese pasaje, hermana Lolita. Primera de Juan 1, 8 al 10. Sí, hermano, con gusto. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Sí, hermana. Dice así la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice ahí, y su palabra no está en nosotros. Mostrémosle lo que Dios ha dicho acerca del pecado. El hombre que niega a Dios hace mentiroso a Dios y la palabra no está en él, por supuesto. Ahí, hermanos, en Romanos 3, 9 al 23 nos habla también acerca del hombre y del pecado y cómo se han desviado de Dios, de sus consecuencias también. Nos habla Juan 3, 18, 19 y 36. También hablemosles, hermanos, no solamente hablemosles del pecado y de sus consecuencias, también hablemosles del amor de Dios. Juan 3, 16 lo sabemos. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hablemosles de la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Hablemosles de la seguridad de la salvación. Ahí ya lo leímos en primera de Juan, capítulo 5, verso 9 en adelante, ¿verdad? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Todos esos pasajes tenemos que mostrarles. Bueno, hermanos, también ahí, ¿verdad? Sigue ahí nuestro estudio, que les hablemos acerca de la seguridad de la salvación. Esto es lo que Dios quiere que creamos. Es digno Él de nuestra confianza. Es una pregunta, ¿es digno Él de nuestra confianza? Es la pregunta que les tenemos que hacer. ¿Cumplirá lo que promete? Por supuesto que sí, pero tenemos que hacerle esas preguntas. Aquí puede usted dar su propio testimonio de la gracia salvadora de Dios. Ahí tenemos que dar el testimonio de la gracia salvadora de Dios. Hermanos, sigue ahí nuestro estudio en las hojitas. Pearson sugiere este método al tratar con un escéptico sincero. Debemos animarle a estudiar las escrituras. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, hablando Cristo Jesús. Que lea el Evangelio de Juan, nos lleva el sello de la inspiración.
En Juan 20:31 leamos ese pasaje después, hermanos. Que ore pidiendo luz, pues Dios honrará todo esfuerzo sincero de acercamiento a Él. Al obedecer la luz que Dios da, Él dará más luz. Cuando esté convencido, que venga a Cristo y hallará descanso para su alma. El método que menciona aquí Torrey, que son consejos, hermanos, que estamos viendo ahorita, consiste en hacer preguntas. ¿Qué es lo que usted no puede creer? Cuando le hablamos de Cristo, preguntémosle, ¿qué es lo que usted no puede creer? Consiga la contestación más amplia posible, ¿por qué no puede creer? Esto puede resultar en un descubrimiento para el escéptico al realizar cuán infundadas son sus razones para no creer. Pregúntele, ¿cree que hay un Dios? Si contesta no, pregunte, ¿cree en la oración? Si aún contesta no, pregunte, ¿cree en alguna parte de la Biblia? Si una vez, si una vez más dice que no, entonces pregunte, ¿cree que hay diferencia entre el bien y el mal? Si por fin responde afirmativamente, pregúntele, ¿vive usted de acuerdo con esto? ¿Qué cree? Aquí está la parte medular de su dificultad. Y podemos usar, hermanos, Juan capítulo 7, verso 17, y Oseas 6:3. Mostrémosle que el Señor hace una razonable proposición en estos versículos. Si el hombre hace su voluntad según la conozca, Dios le ayudará a saber y pasará del escepticismo a la fe. Torrey sacaba entonces esta declaración y le pedía que la firmara. Bueno, creo que existe una diferencia absoluta entre el bien y el mal, y por la presente opto por el bien para seguir su senda a donde quiera que me conduzca. Prometo, hace una búsqueda honesta para descubrir si Jesucristo es el Hijo de Dios, y si encuentro que lo es, prometo aceptarlo como mi único Salvador y confesarlo como mi Señor ante el mundo. Entonces, Torrey leía Juan 20:31 y conseguía la promesa de leer una porción del Evangelio de Juan diariamente. Muchos han llegado a la luz por este medio de poder preguntarles, hermanos, a esas personas, hacerle este tipo de preguntas. Son métodos, hermanos, que pues el tiempo no nos alcanza, pero podríamos profundizar mucho más, hermanos, para poder nosotros desmenuzar estos métodos que pueden ser de utilidad para nuestra vida y para poder hacer este precioso trabajo. Entramos a otro grupo más, hermanos, el grupo de las personas que se excusan, los que se excusan. Este se parece mucho al objetante. Sus excusas son superficiales y muy antiguas. Enséñele que las excusas no son nuevas. Esas excusas, hermanos, ya son de años, son antiquísimas. Número uno, una excusa: yo soy tan bueno como cualquier miembro de una iglesia. Yo soy tan bueno como cualquier miembro de una iglesia. Contestación: esto no es decir mucho. Eso no es decir mucho. Muchos miembros de iglesias no han nacido de nuevo, y ese es el requisito señalado por Dios, el nuevo nacimiento. Por eso, hermanos, la preocupación que debe haber en nosotros como líderes, y también usted como cristiano, hermanos, es que desafortunadamente en nuestras iglesias, misiones y lugares de reunión hay mucha gente que simpatizante con el evangelio, que llega, incluso los vemos hasta ofrendar, hermanos, y estar cada domingo, pero tenemos, hermanos, que orar y preguntar, ¿verdad? De vez en cuando, predicar acerca de la salvación, predicar evangelísticamente, invitar a las personas para que su necesidad sea despertada. De tal manera, hermanos, que necesitamos, hermanos, atacar ese tipo de excusas. Yo soy tan bueno como cualquier miembro de una iglesia, y a veces, hermanos, nos topamos con pared porque hay cristianos que nosotros consideramos cristianos, pero que nunca lo han sido, y están militando, ¿verdad? Y van cada domingo, cada miércoles de oración, ofrendan, apoyan y todo. Pero, hermanos,
Afortunadamente solamente Dios conoce el corazón y tenemos que estar orando siempre por ello, ¿verdad? Número dos, hay mucho tiempo, hay personas que así dicen, hay mucho tiempo. La contestación es, Dios ha señalado un tiempo cuando Él está dispuesto a salvar. ¿Cuándo es? Hoy es el día de salvación, es hoy. El hombre no puede ser salvo cuando él quiera, sino cuando Dios quiere y Él quiere salvar hoy. O sea, la salvación, hermanos, el hombre no decide el momento de su salvación, o hoy voy a salvarme, o hoy quiero ser salvo. No, hermanos, porque no tenemos el mañana comprado. Desafortunadamente salimos de nuestros hogares, hermanos, y no sabemos si vamos a regresar. Esto, hermanos, es literal en la vida de cada uno de nosotros y eso tenemos que comentárselos a ellos. Hace la semana pasada, hermanos, recién dos jovencitos murieron ahí en Candiles y se fueron ahí al canal. Sus cuerpos fueron arrastrados y los encontraron kilómetros más adelante sin vida. Yo no sé si esos jóvenes tuvieron la oportunidad, yo creo que sí, escucharon la palabra de Dios, pero ellos no decidieron cuándo iban a ser salvos. Dios es el que invita, Dios es el que decide, Dios es soberano. El Espíritu Santo de Dios es quien reparte la salvación. Por eso es apremiante, hermanos, el trabajo de evangelismo personal con nuestros vecinos y amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Por eso es apremiante hablarles de la palabra de Dios. No perdamos esa oportunidad, porque, hermanos, a lo contrario de eso que ellos excusan de que hay mucho tiempo, yo diría, no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo, por eso tenemos que hablar de la palabra de Dios. Número tres, me voy a enmendar, dicen muchos, ya me voy a enmendar, ya me voy a portar bien. ¿Y qué de los pecados pasados? ¿Se pueden eliminar las deudas que aparecen en un libro de contabilidad con solo voltear la página? Por supuesto que no. Muéstreles, hermanos, que Dios requiere lo pasado para poder perdonar. Mostrémosles que Dios murió por los pecados pasados de su alma y que para reconciliarse con Dios necesita con humildad venir y pedir perdón por todos sus pecados, desde que tiene uso de razón hasta ese momento de su vida. Así que, hermanos, una persona, aunque se enmende, o aunque se regenere en el sentido, porque la regeneración para el mundo es un cambio paulatino, que cada día va haciendo cosas buenas y se va reformando. Más bien la palabra es reformarse. Para la palabra de Dios no existe. Sí existe la palabra regeneración, pero la regeneración que Dios obra en la vida del ser humano es instantánea. En ese momento le cambia de posición, de ser un hijo de las tinieblas, de ser un hijo de luz. Mostrémosles eso con la palabra de Dios. También veremos qué es lo que Dios dispone. Así me contestó esta persona, el sacristán al que yo le hablaba, porque yo le decía que si moría, si estaba seguro de ir a la presencia de Dios, y él decía, pues no sé, lo que Dios decida, o ya veré cuando me muera. Y al final me dijo, yo tengo mucha fe en que si muero, voy a ir al cielo, pero ¿por qué cree usted que va a ir al cielo? Pues no sé, quizás porque me porté bien y yo le mencioné pasajes de la palabra de Dios. Mire, la salvación no depende de usted, depende de Dios. Y Dios dice que no es por obras ni cómo se porte, sino es por la fe que ponemos en Cristo Jesús. Contestación, Dios ya lo dispuso. El que no cree en su Hijo ya es condenado. No hay una probabilidad que usted se pierda si muere en sus pecados. Es cosa segura. Dios ha dado a los hombres el privilegio de escoger entre el bien y el mal, de aceptar o rechazar el Evangelio, y es el hombre el que dispone dónde estará en la eternidad. O sea, Dios ya dispuso. Si crees, vas a la presencia de Dios. Si no crees, vas a un lugar de condenación. No hay, hermanos, tintas medias. No lo hay. O las personas reciben a Cristo en su corazón por la fe puesta en Cristo o no lo hacen. Pero tenemos que llevar a esas personas, ¿verdad?, a verles que Dios, hermanos, ya dispuso cómo el hombre puede ser salvo. Dios no va a disponer cuando la persona se muere y llegue al cielo, si es que llega, ¿verdad? Pero Dios no va a disponer ahí nada. Dios ya lo dispuso en su palabra. Ya está la premisa, todo el que creyere en él.
Entonces la persona únicamente tiene que tomar la decisión de recibirle. También, hermanos, hay otro grupo, el ignorante o pagano. Como pueden ver, es muy poco acá, pero dice tratarlo igual como el descuidado o indiferente, presentando su necesidad y la provisión de Dios para ello en la forma más sencilla que sea posible. Hablemosle, hermanos, a esa persona. Normalmente el ignorante o pagano desconoce las escrituras, pero usted y yo, afortunadamente, tenemos un conocimiento amplio de la palabra de Dios y podemos traerles a los pies de Cristo. Número 7, los ansiosos. Qué bueno es encontrar a esta clase de personas. Qué gozo hay al usar la palabra de Dios para guiarles a poner su confianza en Cristo y entrar en la certidumbre de salvación. Usemos, hermanos, el método que aparece en la lección 9, principalmente en el segundo punto. ¿Sí? Eso sería en la lección número 1, 2, sería en la lección número 3, hermanos. No, en la lección número 5. En la lección número 5, hermanos, ahí tenemos que mostrarles principalmente el segundo punto. Estas tres preguntas pueden ser útiles. Número 1, ¿desea usted ser salvo? Es lo que tenemos que preguntarles a este tipo de personas ansiosas. ¿Desea usted ser salvo de la manera que Dios indica en su palabra? O sea, porque muchos quieren ser salvos de acuerdo a sus parámetros, ¿sí? Religiosos, y no es así. Tenemos que estipular, ¿quiere usted ser salvo como la palabra de Dios lo estipula? Tercer pregunta, perdón, el tercer punto. Si le muestro el medio y las condiciones de Dios, ¿estaría usted dispuesto a ser salvo hoy mismo? Y dejamos que la persona responda. Esas preguntas ponen la responsabilidad sobre el inquiridor, o sea, sobre el que estamos hablándole de Cristo, y preparan el terreno para mostrar las verdades señaladas arriba. ¿Por qué razón? Porque esas personas, hermanos, si dicen sí a ese tipo de preguntas, entonces tendremos, hermanos, un panorama amplio para poder hablar de la palabra de Dios y que ellos puedan, hermanos, recibir el consejo completo de las escrituras. Número 8, los ofuscados. Estas personas a veces están ansiosas de la salvación, pero encuentran dificultades que les impiden creer el mensaje del Evangelio. Porque, por ejemplo, ellos dicen, no tengo suficiente fe. Contestémosles, no es la fe la que salva, sino que es Cristo Jesús. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos. La fe es un medio, pero lo que salva es la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mostremos desde ahí la ilustración de Marcos 5:27, hermanos. Marcos 5:27. Vamos ahí, hermanos, a las escrituras. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 5 y verso 27. Marcos 5:27, hermanos, dice la palabra de Dios. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, que estaba sana de aquel azote. Hermanos, mostrémosle a este tipo de personas que sí, la mujer tenía fe, pero lo que le salvó fue acercarse a Cristo Jesús y creer en que Cristo Jesús le podía sanar y salvar. Un hombre puede tener mucha fe en un banco nuevo, depositando todo su dinero allí. El banco quiebra y pierde todo. Otro hombre tiene muy poca fe en un banco fuerte, deposita su dinero con desconfianza, pero el día que quiere sacar su dinero está disponible con todo y los intereses. ¿Qué cosa asegura el dinero, la fe o la seriedad del banco? Pues claro que la seriedad del banco, ¿verdad? Que es un banco grande, fuerte. Si Cristo es el objeto de la fe, Él salvará aunque la fe sea muy débil.
No es la cantidad de fe, la persona en quien ésta se deposita, es la que garantiza la salvación. En pocas palabras, hermanos, tenemos que decirle a la persona, con esa poquita fe que tienes, o aunque sea una fe muy débil, Dios es poderoso para poder salvarte. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto a confiar en la persona de Cristo, depositarle a Él tu fe y tu confianza. Bueno, otras objeciones más de los ofuscados, hermanos, es, he tratado de creer y no puedo. Contestación, ¿diría usted eso a su madre? O sea, a su mamá de esa persona, preguntémosle, ¿diría usted eso a su mamá? Sería un insulto el no poder aceptar su palabra. Esta clase de personas están tratando de confiar en su habilidad para creer y no en Cristo. Ilustración, el ancla se echa al mar y no dentro del mismo barco. No eche el ancla en usted mismo, sino en Cristo. O sea, no confíe en usted mismo, confíe en aquel que le va a salvar. Ofrezca a esta persona algún objeto y cuando lo acepte pregunte, ¿procuró usted descubrir si creía que se lo iba a dar o simplemente lo tomó sin analizar la situación? Usted estaba pensando en el regalo y no en los medios por los cuales lo recibiría. Así debe hacer con Cristo. Olvide su creer y ponga la mirada en Cristo. El énfasis debe estar en Cristo, no en creer. Es que me cuesta trabajo creer y no puedo. Bueno, deposite su fe y su confianza en quién, en la persona de Cristo, no tanto en lo que cree, porque lo que le va a salvar no es el hecho de creer, sino en quién deposita su fe y su confianza en Cristo Jesús. Eh, Siempre, otra objeción más, siempre he creído. La contestación, hermanos, a esto es, esto no puede ser, porque si así fuera, usted siempre ha sido salvo, nunca estuvo perdido y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay gran diferencia entre creer acerca de y creer en. Viene aquí una ilustración, suponga que se encuentra gravemente enfermo. Le han dicho y usted cree que hay dos doctores que viven cerca de su casa y usted manda a llamar a uno de ellos. Usted cree que hay dos médicos, pero encomienda su caso solo a uno de ellos. El que cree en Cristo deposita su confianza y su alma con él. Hermanos, las personas a veces dicen, siempre lo he recibido, siempre lo he aceptado. Pero si esto fuese cierto, hermanos, tenemos que mostrarles que su vida ya debería ser otra, porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Y si tú dices que ya le recibiste, entonces tu vida tendría que ser otra, pero veo que tu vida sigue igual. O hay personas que dicen, es que yo lo recibo todas las noches y tenemos que decirles, a Cristo Jesús se recibe una sola vez y para siempre. No tenemos que estarle recibiendo todos los días. Es como cuando una pareja va a casarse, ¿verdad? Se casan, son declarados un matrimonio y cuando vienen problemas en su matrimonio y se pelean, no necesitan volverse a casar para volver a ser un matrimonio, únicamente hay una reconciliación y siguen siendo ese matrimonio que Dios quiere que sean. Pero hermanos, las personas que siempre dicen, siempre he creído, tenemos que enfatizarles con la palabra de Dios, hermanos, que si siempre han creído, entonces pues siempre han sido salvos y que no hay necesidad de un salvador, pero eso no es cierto porque su vida debería ser otra. Otras personas dicen, no siento nada. Hermanos, muéstreles que el orden divino es el hecho de la fe y luego los sentimientos. Desafortunadamente, hermanos, hay mucha gente que recibe a Cristo Jesús porque sintieron algo en el corazón. Pero hermanos, el hecho de ser salvos, hermanos, no es en el hecho de tener, sentir en el corazón algo. O hay personas que dicen, entro a un templo y siento paz en el corazón y me siento bien. Qué bueno que calmen su conciencia en sentirse bien, pero realmente no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque realmente, hermanos, Dios no ha obrado en ese corazón. Y hay personas que esperan a sentir algo
para venir a los pies de Cristo y tenemos que decirles, no, aunque usted no sienta nada en este momento, Dios es poderoso para poder salvarle. Número 5, temo haber cometido el pecado imperdonable. Esta es otra contestación. Su preocupación es señal de que no lo ha hecho, porque los que lo han cometido ya no sienten ansiedad de alma. Señale lo que es este pecado. Allá el pecado imperdonable, hermanos, son aquellas personas que han blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios y que le atribuyen poder del enemigo, que el poder que Dios obra del Espíritu Santo se lo atribuyen a los demonios. Esto sería una blasfemia. Si una persona pensara así, tenemos que enfatizar cuál es el pecado imperdonable. Es atribuir deliberadamente al diablo la obra del Espíritu Santo. El interés en la salvación es obra del Espíritu de Dios y prueba que Dios aún le ofrece el perdón. Usemos esos pasajes que vienen ahí, hermanos. Les pido por favor que los busquemos con toda calma después, hermanos, en nuestra lectura personal. Número 6, hermanos. No sé si soy uno de los elegidos. Ese también, hermanos, es otra excusa que ponen, ¿verdad? Los ofuscados o objeciones. No sé si soy uno de los elegidos. Contestación: es raro oír esto, pero es bueno estar preparado. Muestre que la elección no tiene nada que ver con él. Es una verdad revelada a los que ya son salvos. ¿Se atrevería a leer una carta que no viene dirigida a usted? Vea a quienes fue escrito este asunto. Ahí en Efesios capítulo 1 y verso 1 le habla a los de Éfeso y les dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él. Pero esta carta, hermanos, está escrita a los que ya son hijos de Dios, no a los que no son hijos de Dios. Y la persona no puede sentirse, es que no soy elegido. La Biblia dice que todo aquel que en él creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, imagine usted por un momento una puerta y en esta puerta, en la parte de afuera de esa puerta dice todo aquel. Y entonces la persona que pasa por afuera dice, todo aquel, entonces soy yo. Y entro, y cuando ya entré del otro lado de la puerta, me doy la vuelta y arriba dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y digo, caray, yo ya estaba predestinado o destinado desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido, hermanos, es que Dios le habla a sus hijos. En ese sentido somos elegidos por Dios, pero no en el sentido de que las personas sientan en su corazón que no son elegidos, porque la salvación es para todo aquel que en él creyere. Eso, hermanos, por eso es la preocupación de que tenemos que hablar de la palabra de Dios. No creo en la predestinación como creen los calvinistas, que ellos piensan, hermanos, que las personas que han de ser salvas, pues lo aceptan y ya son salvos, y la persona que no le reciba nunca lo será, y por eso no hay una preocupación de hablarles de Cristo. Yo creo firmemente, hermanos, que Dios está interesado en las personas, y que sí, hermanos, somos predestinados, pero en el sentido de que tenemos que hablar de Cristo las veces que sean posibles. Tenemos que orar por las personas para que vengan a los pies de Cristo. Y quizás pasen años, pero un día el Espíritu Santo de Dios obrará y les convencerá de pecado, de justicia y juicio, y vendrán a los pies de Cristo. Y cuando estén dentro, hermanos, del pueblo de Dios, se darán cuenta que estaban entonces destinados ya desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, hasta aquí nos hemos quedado en este momento, donde en el punto 6, donde dice, no sé si soy uno de los elegidos, y se da cuenta todavía faltan otros 6 puntitos más, y la parte final que ya casi estamos terminando, hermanos. Y me gustaría, hermanos, que del punto número 7 en adelante, lo dejáramos para el próximo domingo, pastor, si estás de acuerdo. Y ya con eso, hermanos, terminaríamos nuestra capacitación momentáneamente. Luego daremos, me parece, unos domingos más de un pequeño descanso y luego ya tomaremos después
la parte final del curso, en donde vamos a presentar un plan de trabajo, hermanos, en el sentido de hacer un pequeño taller. No sé si lo haremos en vivo o no lo sé, ¿verdad? Ya con el pastor nos pondremos de acuerdo, pero sí vamos a quizás a vernos cara a cara para poder saber cómo presentar un plan de salvación, y haremos un taller para que lo presentemos entre nosotros mismos y vayamos practicando. No lo sé, es una idea quizás nada más, pero quizás lo vamos a hacer de una mejor manera. Pero por mi parte, hermanos, ahorita es todo. No sé si hay alguna pregunta o si sea necesario reconectarnos otra vez, ¿verdad? Pero dejo el tiempo al pastor.